En breve regresamos con energías positivas con el Padrino. ¿Listo para vivir RD? Bayahibe como nunca antes? Con Bayahibe Experience, descubre aguas cristalinas, la piscina natural y la paradisíaca Isla Saona. Disfruta de modernas lanchas y catamaranes, almuerzo buffet, barra libre y guías expertos. También ofrecemos buceo en Isla Saona e Isla Catalina. Tu aventura comienza aquí. Peniche Inversiones y más. Te ofrecemos financiamientos de teléfonos, financiamientos de cámaras de seguridad, reparación de teléfonos, préstamos ISANES, activación de línea de Claro, Altiz y Viva. Todo tipo de accesorio para tu teléfono y más. Carretera Verón Punta Cana, entrando por Verón Tropical, con su gerente Randall Peniche. Para más información, 809-831-2655 y 829-629-9189. Peniche Inversiones RD@gmail.com. Peniche Inversiones y más. Construimos tus sueños. La mejor conectividad en la zona. Nisibonnet con fibra óptica hasta tu hogar con paquetes de internet y televisión vía IP con más de 200 canales locales e internacionales, deportes, series en un solo lugar. Nisibonnet, solicítalo llamando al 829-781-6971. Nisibonnet, se acabó la era del internet lento. Por eso llegó Nisibonnet. Síguenos en las redes sociales. Imagina una planta que parece tan simple como cualquier otra, pero que en realidad guarda secretos que han fascinado a la humanidad durante siglos. Una hierba aromática que no solo ha sido parte de rituales, medicinas y tradiciones, sino que también ha despertado preguntas sobre su relación con lo sagrado y lo divino. Esa planta es el romero, conocido por su aroma inconfundible y su capacidad para conectar el mundo físico con el espiritual. ¿Qué hace que el romero sea tan especial? ¿Por qué una planta tan común ha sido venerada, temida y utilizada en prácticas espirituales alrededor del mundo? Y, más importante aún, ¿por qué su presencia en textos sagrados como la Biblia parece ser un misterio? En este video, exploraremos las verdades ocultas del romero, una planta que, a pesar de su humildad aparente, tiene un pasado cargado de simbolismo y misticismo. Desde las antiguas culturas mediterráneas hasta las tradiciones espirituales modernas, el romero ha jugado un papel crucial en rituales de purificación, protección y sanación. Pero aquí surge una pregunta fundamental. Si el romero era tan importante en estas prácticas, ¿por qué no aparece mencionado explícitamente en la Biblia? Este misterio ha dado lugar a numerosas teorías, algunas que lo relacionan con su supuesto poder prohibido, y otras que sugieren que fue deliberadamente omitido para proteger su verdadero significado. A lo largo de la historia, el romero ha sido más que un simple condimento para la cocina. En la antigua Grecia, se asociaba con la memoria y la inmortalidad. Los estudiantes griegos confiaban en su aroma para mejorar su concentración y claridad mental, mientras que los romanos lo adoptaron como un símbolo de abundancia y buena fortuna. Sin embargo, más allá de sus usos prácticos, el romero se convirtió en un elemento central de los rituales religiosos. Su fragancia no solo llenaba los templos, sino que también
se creía que conectaba a las personas con el mundo divino, purificando los espacios de energías negativas. En las tradiciones cristianas, el romero adquirió aún más peso simbólico. Cuenta una leyenda que la Virgen María, durante su huida a Egipto, extendió su manto sobre un arbusto de romero, otorgándole un color azul celestial a sus flores. Desde entonces, esta planta ha sido vista como un símbolo de pureza, devoción y protección divina. A pesar de esto, el romero no aparece mencionado en las Escrituras, lo que ha llevado a preguntarse si hubo alguna razón específica detrás de esta omisión. Hoy, el romero sigue siendo un enigma. En el mundo moderno, se le atribuyen propiedades que van desde la purificación energética hasta la capacidad de estimular la mente y el espíritu. En prácticas esotéricas, se dice que el romero puede abrir puertas hacia el conocimiento oculto, pero también se advierte que debe usarse con respeto y cuidado, ya que su energía puede ser tanto positiva como negativa, dependiendo de la intención con la que se maneje. Este video no solo es una invitación a descubrir la rica historia del romero, sino también a reflexionar sobre su significado en nuestra vida espiritual. Acompáñanos hasta el final, donde exploraremos teorías fascinantes, desde su conexión con rituales místicos hasta su aparente ausencia en textos sagrados. Prepárate para sumergirte en un mundo de misterio, tradición y espiritualidad, y descubre por qué esta planta aparentemente común tiene tanto que enseñarnos. La verdad sobre el romero en la Biblia podría sorprenderte, y sus secretos podrían cambiar la forma en que percibes lo divino y lo terrenal. No te pierdas ni un solo detalle, porque cada minuto cuenta en esta reveladora exploración. El romero, una planta aparentemente humilde, tiene raíces que se extienden a través de milenios y civilizaciones, llevando consigo un legado que conecta lo terrenal con lo espiritual. Desde las costas del Mediterráneo hasta los rincones más alejados del mundo, su historia y simbolismo revelan una relación profunda entre la humanidad y la naturaleza. El viaje del romero comienza en la región mediterránea, donde su aroma característico y su resistencia natural le permitieron prosperar en climas cálidos y secos. Su nombre científico, Rosmarinus officinalis, proviene del latín ros, que significa rocío, y marinus, que se traduce como mar, formando el poético rocío del mar. Este nombre refleja su afinidad con las zonas costeras, donde sus hojas plateadas brillaban con las gotas de rocío bajo la luz del sol. En la antigua Grecia, el romero se convirtió en un símbolo de memoria e intelecto. Los griegos creían que su fragancia tenía el poder de agudizar la mente y fortalecer la memoria. Los estudiantes utilizaban coronas hechas con ramas de romero durante sus exámenes, convencidos de que su aroma les ayudaría a retener conocimientos y mejorar su concentración. Pero su importancia iba más allá del ámbito académico. En las ceremonias religiosas, el romero desempeñaba un papel central. Se quemaba como ofrenda a los dioses, creando una conexión entre los mortales y lo divino. En los templos, su humo se utilizaba para purificar los espacios y prepararlos para los rituales sagrados, asegurando un ambiente libre de impurezas y energías negativas. La conexión del romero con la memoria también se extendía al ámbito de lo eterno. Los griegos colocaban ramas de romero sobre las tumbas como símbolo de recuerdo hacia los seres queridos que habían fallecido. Este gesto reflejaba la creencia de que el romero no solo mantenía vivo el legado de los difuntos, sino que también actuaba como un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Con la expansión del Imperio Romano, las tradiciones asociadas al romero se extendieron a nuevos territorios. Los romanos adoptaron el romero como símbolo de lealtad, amor y prosperidad. Era común que en las bodas se tejieran coronas de romero para los novios, representando fidelidad y un matrimonio próspero.
Durante los banquetes, el romero adornaba las mesas y se utilizaba como un amuleto para atraer buena suerte. Además, los soldados romanos llevaban consigo ramas de romero en las campañas militares, creyendo que les otorgaba protección espiritual y les ayudaba a mantenerse a salvo en el campo de batalla. La influencia del romero no se limitó a Europa. En África del Norte, particularmente entre las culturas bereberes, el romero era un elemento esencial en los rituales de protección. Se utilizaba para confeccionar amuletos que protegían contra el mal de ojo y otras influencias negativas. Los curanderos locales combinaban el romero con otras hierbas para preparar pociones y ungüentos destinados a limpiar el espíritu y restaurar el equilibrio energético. Estas prácticas reflejaban una creencia universal en el poder protector del romero, capaz de crear una barrera contra lo invisible y lo maligno. Durante la Edad Media en Europa, el romero adquirió aún más significado espiritual. La Iglesia cristiana lo asoció con la Virgen María, reforzando su simbolismo de pureza y devoción. Una leyenda popular relata que durante su huida a Egipto, María extendió su manto azul sobre un arbusto de romero, otorgándole a sus flores un color azul celestial. Este relato consolidó al romero como una planta sagrada que protegía a los hogares y a las personas de las influencias malignas. Era común que las familias colocaran ramas de romero en las puertas y ventanas para mantener a raya a los espíritus malignos y atraer bendiciones divinas. En tiempos de peste, el romero desempeñó un papel crucial en la purificación del aire. Se quemaba en espacios públicos y se llevaba en pequeños ramilletes para prevenir enfermedades. Aunque estas prácticas estaban fundamentadas en creencias espirituales, la ciencia moderna ha confirmado que el romero posee propiedades antimicrobianas, lo que probablemente contribuyó a su eficacia en estos contextos. El romero también cruzó océanos y encontró un lugar en las tradiciones del Caribe. Influenciado por las prácticas africanas, europeas e indígenas, el romero se integró en rituales espirituales afrocaribeños. Se utilizaba para preparar baños de limpieza espiritual, combinando sus hojas con otras hierbas. Estos baños eran considerados una forma poderosa de eliminar la negatividad acumulada y abrir camino a nuevas oportunidades. Además, el romero se quemaba en los hogares para purificar los espacios y crear un ambiente armonioso. El impacto del romero llegó incluso a Asia, gracias a las rutas comerciales. En la medicina tradicional china, se le atribuían propiedades para equilibrar las energías del cuerpo y promover la armonía interna. En Japón, se adoptó en ceremonias del té y prácticas de meditación, donde su fragancia se valoraba por su capacidad para despejar la mente y fomentar un estado de calma y claridad. Aunque no era una planta nativa, el romero se adaptó a estas culturas, integrándose en sus rituales y tradiciones. Durante el Renacimiento, el romero comenzó a ser visto como un elemento clave en la alquimia. Los alquimistas lo consideraban un ingrediente esencial en fórmulas destinadas a la transformación, tanto física como espiritual. Se creía que su energía purificadora ayudaba a equilibrar los elementos y facilitaba el acceso a estados superiores de conciencia. Este uso místico del romero despertó controversia en algunos círculos, pero también aumentó su prestigio como una planta de gran poder y simbolismo. El romero continuó siendo una presencia constante en rituales funerarios. En muchos lugares de Europa, las ramas de romero se colocaban en las tumbas como un símbolo de recuerdo eterno. Esta práctica no solo honraba a los difuntos, sino que también reflejaba la creencia en la capacidad del romero para proteger el alma en su viaje al más allá. En bodas y ceremonias de iniciación, el romero seguía siendo un símbolo de fidelidad, renovación y esperanza. La historia del romero es un testimonio de su capacidad para adaptarse y permanecer relevante a través del tiempo. Desde los antiguos templos griegos hasta las modernas prácticas de aromaterapia,
esta planta ha sido un puente entre lo físico y lo espiritual, entre las culturas y las generaciones. Su legado nos recuerda que incluso los elementos más simples de la naturaleza pueden tener un significado profundo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra conexión con el mundo natural y los misterios que nos rodean. El romero ha tenido un significado espiritual profundo desde la antigüedad, convirtiéndose en un símbolo de conexión entre lo físico y lo divino. Su aroma inconfundible y su capacidad para prosperar en condiciones adversas lo posicionaron como una planta sagrada en muchas culturas, donde su uso iba más allá de lo medicinal o culinario. El romero era visto como un puente entre el mundo terrenal y lo espiritual, utilizado para proteger, purificar y rendir homenaje a las fuerzas superiores. En la antigua Grecia, el romero era considerado una planta sagrada asociada con la memoria y la claridad mental. Los griegos creían que su fragancia podía agudizar la mente y fortalecer la memoria, lo que llevó a los estudiantes a usar coronas de romero durante los exámenes. Pero su simbolismo iba mucho más allá de lo intelectual. En los templos griegos, el romero se quemaba como una ofrenda a los dioses. Su humo, que ascendía hacia los cielos, simbolizaba las oraciones de los mortales, elevándose hacia el mundo divino. Este uso ritual también servía para purificar los espacios sagrados, asegurando que estuvieran libres de energías negativas antes de llevar a cabo ceremonias importantes. La conexión del romero con la memoria no se limitaba al ámbito de la mente, sino que también abarcaba lo eterno. En los funerales griegos, las ramas de romero se colocaban en las tumbas como símbolo de recuerdo hacia los fallecidos. Este gesto representaba la creencia de que el romero tenía el poder de preservar la esencia de los que habían partido, manteniendo viva su memoria entre los vivos. En este contexto, el romero se convertía en un vínculo entre los mundos de los vivos y los muertos, reforzando la idea de que las relaciones espirituales trascendían la muerte. En la antigua Roma, el romero adquirió un simbolismo aún más amplio. Los romanos lo veían como un emblema de lealtad, amor y protección. En las bodas romanas se tejían coronas de romero para los novios, representando la fidelidad y la esperanza de un matrimonio próspero. En los hogares romanos, las ramas de romero se colocaban en las entradas y altares para proteger a las familias de las malas influencias. Esta práctica mostraba la confianza en las propiedades purificadoras y protectoras de la planta, que se creía podía alejar las fuerzas negativas del entorno. El romero también jugaba un papel central en las prácticas militares romanas. Los soldados llevaban consigo pequeñas ramas de romero durante las campañas, no solo como un símbolo de protección espiritual, sino también por sus propiedades medicinales. Se pensaba que el romero no solo protegía al soldado físicamente, ayudando a tratar heridas, sino también espiritualmente, manteniéndolo a salvo de maldiciones o energías malignas que pudieran interferir en su desempeño. En las ceremonias religiosas, tanto griegas como romanas, el romero se utilizaba frecuentemente para la purificación. Quemar romero era una forma de limpiar el espacio de influencias negativas y preparar el terreno para comunicarse con las deidades. Este uso no solo purificaba el ambiente físico, sino que también se creía que ayudaba a las personas a purificar su propia alma, permitiéndoles acercarse al ritual con un corazón y una mente claros. La combinación de estas propiedades hizo que el romero fuera considerado indispensable en los contextos espirituales. Fuera del Mediterráneo, el romero también fue valorado por su significado espiritual. En África del Norte, las culturas bereberes lo utilizaban ampliamente en rituales de protección. Se elaboraban amuletos con ramas de romero para protegerse contra el mal de ojo y otras influencias negativas. Además, su humo era utilizado en ceremonias de limpieza espiritual, donde se quemaba en las esquinas de las casas
o en espacios ceremoniales para garantizar que estuvieran libres de energías perturbadoras. Este uso reflejaba una creencia profundamente arraigada en el poder del romero para actuar como una barrera contra fuerzas invisibles. Aunque el romero no aparece explícitamente mencionado en textos sagrados como la Biblia, su uso espiritual en las culturas de Oriente Medio sugiere que pudo haber desempeñado un papel en los rituales de purificación y conexión divina. Algunos teóricos especulan que su ausencia en estos textos puede haber sido deliberada, tal vez debido a su asociación con prácticas consideradas místicas o paganas. A pesar de esto, el romero continuó siendo utilizado en rituales que reflejaban su capacidad para conectar a las personas con lo sagrado. Uno de los aspectos más intrigantes del significado espiritual del romero es su dualidad. Por un lado, era reverenciado como un símbolo de protección y purificación, capaz de limpiar tanto el cuerpo como el espíritu. Por otro lado, también se le temía por su potencial para amplificar las energías, tanto positivas como negativas. Esta dualidad requería que se manejara con cuidado y respeto en los rituales, ya que se pensaba que una intención mal dirigida podía provocar consecuencias indeseadas. Esta característica le daba un aire de misterio, aumentando la reverencia hacia la planta. En las tradiciones cristianas medievales, el romero adquirió un significado aún más sagrado. La Iglesia lo asoció con la Virgen María, reforzando su simbolismo de pureza y devoción. Una leyenda popular cuenta que, durante su huida a Egipto, María descansó junto a un arbusto de romero y extendió su manto sobre él, transformando sus flores en un azul celestial. Esta historia consolidó la percepción del romero como una planta protectora, utilizada para bendecir hogares y mantener alejadas las fuerzas malignas. El romero también fue una constante en los ritos de paso, como funerales y bodas. En los funerales, las ramas de romero se colocaban junto a los cuerpos de los fallecidos como un signo de respeto y recuerdo eterno. Esta práctica simbolizaba la creencia de que el romero podía proteger el alma durante su transición al más allá, garantizando un viaje pacífico. En las bodas, el romero se utilizaba para bendecir la unión, simbolizando un nuevo comienzo lleno de fidelidad y prosperidad. La conexión del romero con la inmortalidad y la continuidad espiritual lo convirtió en un símbolo poderoso en las antiguas tradiciones. Su capacidad para representar la memoria, la protección y la conexión divina lo hizo imprescindible en rituales y ceremonias. Ya sea en templos, hogares o campos de batalla, el romero se convirtió en un recordatorio constante de la interrelación entre lo terrenal y lo celestial. El significado espiritual del romero en la antigüedad nos habla de una humanidad que buscaba en la naturaleza respuestas a sus anhelos más profundos. El romero, con su fragancia única y su resistencia, ofreció una conexión tangible con lo divino, un símbolo de esperanza, protección y la continuidad de la vida más allá de la muerte. Esta rica historia espiritual continúa inspirándonos, invitándonos a reflexionar sobre el papel de las plantas en nuestra conexión con lo sagrado. El romero, una planta profundamente arraigada en la historia y las tradiciones espirituales de muchas culturas, es notablemente ausente en la Biblia. A pesar de su uso extendido y su importancia simbólica en rituales y ceremonias de purificación, protección y memoria, el texto sagrado no hace referencia directa a esta hierba aromática. Este vacío ha generado preguntas y teorías sobre las razones detrás de su exclusión y lo que podría implicar en términos de significado espiritual. En el mundo antiguo, el romero ocupaba un lugar especial en las prácticas religiosas y culturales. En Grecia, se usaba en ceremonias para honrar a los dioses, purificar templos y fortalecer la memoria. Los griegos creían que su aroma podía conectar la mente humana con lo divino,
facilitando una claridad mental y espiritual necesaria para los rituales sagrados. En Roma, el romero simbolizaba lealtad, amor y abundancia. Era común verlo en bodas, funerales y banquetes, y su presencia en los hogares y lugares de culto era un recordatorio constante de la conexión entre lo humano y lo divino. Estos usos generalizados hacen que su omisión en la Biblia resulte aún más intrigante. Una posible explicación radica en las asociaciones del romero con prácticas paganas. Tanto en Grecia como en Roma, el romero era utilizado en ceremonias dedicadas a deidades como Afrodita y Venus. También jugaba un papel clave en rituales de purificación realizados por sacerdotes y sacerdotisas de religiones politeístas. Dado que el objetivo principal de los textos bíblicos era establecer y reforzar la adoración exclusiva al Dios de Israel, es posible que los escritores bíblicos evitaran incluir elementos que estuvieran estrechamente ligados a creencias y prácticas que se consideraban incompatibles con la fe monoteísta. Otra teoría sugiere que las cualidades simbólicas del romero podrían haber sido absorbidas por otras plantas mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el hisopo, una hierba ampliamente referenciada en las Escrituras, se usaba en rituales de purificación, como el rociado de sangre durante la Pascua o en ceremonias de limpieza para leprosos. Aunque el romero no aparece explícitamente, sus propiedades purificadoras y protectoras podrían haberse entendido como parte de un conjunto más amplio de plantas con usos similares en contextos religiosos. Este enfoque implícito habría permitido que sus atributos espirituales se mantuvieran presentes sin necesidad de nombrarlo directamente. La conexión del romero con la memoria también plantea preguntas interesantes en el contexto bíblico. La Biblia enfatiza repetidamente la importancia de recordar los mandamientos, las promesas y las obras de Dios. En muchas culturas, el romero ha sido visto como un símbolo de memoria, utilizado tanto en ceremonias de duelo como en contextos de aprendizaje. Su asociación con la preservación de recuerdos podría haber resonado en comunidades bíblicas. Aunque su omisión en los textos sugiere que su simbolismo se integró en otras narrativas o quedó relegado por elementos más directamente relacionados con la tradición israelita. Es posible que el uso del romero en prácticas esotéricas y místicas también haya influido en su exclusión de la Biblia. A lo largo de la historia, el romero ha sido vinculado con rituales diseñados para abrir la mente, inducir visiones y conectar con planos espirituales. Mientras que estas prácticas eran aceptadas o incluso reverenciadas en ciertas culturas, el texto bíblico a menudo advierte contra la magia, la adivinación y cualquier actividad que pudiera interpretarse como idolatría. En este contexto, la exclusión del romero podría haber sido una forma deliberada de distanciarse de estas asociaciones y desalentar su uso en prácticas consideradas peligrosas o contrarias a la fe. La función protectora del romero en rituales y tradiciones también presenta un contraste interesante con los temas bíblicos de protección divina. En la antigüedad, el romero era colocado en puertas, ventanas y altares como un escudo contra las energías negativas y los malos espíritus. Sin embargo, en la Biblia, la protección se asocia principalmente con la intervención directa de Dios. Elementos como la sangre del Cordero en la Pascua o la mención de refugios divinos en los Salmos refuerzan la idea de que la seguridad espiritual proviene únicamente de Dios. La omisión del romero podría haber sido una decisión intencional para evitar cualquier percepción de dependencia en elementos naturales o rituales externos, en lugar de en la fe en Dios. La ausencia del romero en la Biblia también podría explicarse por razones culturales y geográficas. Aunque el romero era prominente en muchas culturas mediterráneas, su relevancia en las comunidades directamente responsables de los textos bíblicos podría haber sido menor. Los textos sagrados reflejan las prácticas, valores y creencias de las sociedades que los produjeron.
Es posible que otras plantas, como el hisopo, el cedro o el incienso, tuvieran un significado más inmediato y profundo en las tradiciones religiosas y culturales de estas comunidades, desplazando al romero de la narrativa sagrada. A pesar de no aparecer en la Biblia, el romero encarna muchos de los valores y temas centrales del texto sagrado. Su uso para la purificación refleja la importancia de la limpieza espiritual en la relación con Dios. Su asociación con la memoria se alinea con el llamado bíblico a recordar las leyes y las promesas divinas. Su capacidad para proteger contra influencias negativas resuena con la idea de Dios como un refugio y protector de su pueblo. Estas conexiones implícitas sugieren que, aunque no se mencione, el romero comparte un espíritu común con muchos elementos presentes en la narrativa bíblica. En la actualidad, el romero sigue siendo una planta con un profundo simbolismo espiritual. En muchas tradiciones cristianas modernas, se utiliza como un símbolo de recuerdo y devoción en ceremonias religiosas y rituales personales. Esta continuidad cultural demuestra que el significado espiritual del romero ha trascendido las páginas de las Escrituras, encontrando un lugar en las prácticas y creencias contemporáneas. Al reflexionar sobre su historia y simbolismo, es posible encontrar paralelismos entre sus usos antiguos y las lecciones espirituales que la Biblia enseña. La omisión del romero en la Biblia no disminuye su importancia, sino que invita a explorar las razones detrás de esta ausencia y lo que puede revelar sobre la interacción entre la fe y la naturaleza. Nos recuerda que los textos sagrados no contienen todas las respuestas explícitas, sino que a menudo nos invitan a buscar significados más profundos en el mundo que nos rodea. La historia del romero, con su rica herencia cultural y espiritual, nos anima a reflexionar sobre la relación entre lo humano y lo divino, destacando cómo incluso las ausencias pueden tener un propósito en la narrativa de la fe. Su historia continúa siendo un puente entre el pasado y el presente, entre la naturaleza y lo sagrado, y entre las culturas que han buscado en él un símbolo de protección, memoria y conexión con lo eterno. El romero ha sido valorado a lo largo de la historia no solo por sus propiedades culinarias y medicinales, sino también por su profundo simbolismo y su poder en prácticas esotéricas. Considerado una planta sagrada en muchas tradiciones, se le atribuyen capacidades que van desde la purificación y protección hasta la apertura de la mente y el acceso a planos espirituales superiores. Sin embargo, estas mismas cualidades que lo han elevado a un estatus especial, también han generado controversia, ya que su uso puede ser interpretado como peligroso o inapropiado, dependiendo del contexto cultural y religioso. Uno de los usos esotéricos más comunes del romero es su capacidad para limpiar y purificar. En muchas culturas, quemar romero se considera una manera efectiva de eliminar energías negativas de un espacio, una persona o un objeto. Este ritual, a menudo llamado sahumar, implica prender ramas secas de romero y esparcir el humo mientras se recitan intenciones claras de limpieza y protección. El romero no solo se usa para purificar ambientes, sino también para limpiar el aura. Una práctica común en tradiciones espirituales que valoran la conexión entre el cuerpo energético y el bienestar espiritual. Muchas personas que realizan estos rituales creen que el romero puede actuar como un escudo contra fuerzas invisibles que intentan perturbar la paz interior o el equilibrio de un hogar. Además de su papel como purificador, el romero también es conocido por sus propiedades protectoras. En diversas culturas se han confeccionado amuletos y talismanes que incluyen ramitas de romero con el propósito de proteger a quienes los llevan de influencias negativas. Estos amuletos suelen colocarse en bolsillos, se llevan alrededor del cuello o se colocan en las entradas de los hogares para evitar la entrada de energías dañinas. En algunos casos, el romero se combina con otras hierbas o elementos naturales, como cristales,
para potenciar su efecto. Este uso protector ha sido una constante en tradiciones tanto antiguas como modernas, destacando su importancia como una herramienta espiritual práctica y accesible. El romero también ha sido utilizado en rituales destinados a abrir la mente y potenciar la intuición. En muchas tradiciones esotéricas, se cree que esta planta puede ayudar a despertar el tercer ojo, el centro energético, asociado con la percepción espiritual y la sabiduría interior. Quemar romero durante una meditación o sumergirse en un baño infusionado con sus hojas se considera una forma de limpiar bloqueos energéticos que impiden el flujo de claridad mental y emocional. Estas prácticas están diseñadas para fomentar un estado de conciencia elevado, permitiendo a quienes las realizan conectarse con verdades ocultas, recibir mensajes espirituales o incluso experimentar sueños proféticos. Por este motivo, el romero se ha convertido en un elemento clave en prácticas de adivinación y exploración espiritual. Sin embargo, no todas las tradiciones ven el uso del romero de forma positiva o segura. Una de las principales controversias que rodean esta planta es su capacidad para amplificar energías, tanto positivas como negativas. Muchas culturas advierten que el romero debe ser usado con cuidado y respeto, ya que su poder puede ser contraproducente si no se maneja adecuadamente. Por ejemplo, si se utiliza con intenciones poco claras o maliciosas, se cree que el romero puede intensificar desequilibrios energéticos o atraer entidades no deseadas. Esta dualidad ha llevado a que algunos lo consideren un elemento peligroso en manos inexpertas, subrayando la necesidad de una intención pura y una preparación adecuada antes de incorporarlo en rituales. Otro aspecto controvertido del romero es su asociación histórica con prácticas consideradas prohibidas o tabúes en ciertos contextos religiosos. Durante la Europa medieval, el romero fue vinculado con la brujería debido a su uso en rituales mágicos y esotéricos. Se pensaba que las personas que empleaban el romero para fines no convencionales, como atraer amor, fortuna o éxito, estaban participando en actos de manipulación espiritual. Esta percepción llevó a que, en algunos casos, quienes usaban romero fueran acusados de herejía o hechicería. Estas connotaciones negativas contribuyeron a que el romero fuera tanto venerado como temido, ya que su uso podía interpretarse como una ruptura con las prácticas religiosas aceptadas. El papel del romero en los rituales funerarios también ha sido motivo de debate. En muchas culturas, el romero se utiliza para honrar a los muertos y proteger su transición al más allá. Colocar ramas de romero en las tumbas o quemarlas durante los funerales se consideraba una forma de purificar el entorno y asegurar que el alma del fallecido estuviera protegida de influencias malignas. Aunque estas prácticas eran vistas con respeto en algunas tradiciones, otras cuestionaban su compatibilidad con las creencias religiosas sobre la muerte y la vida después de la muerte. Este uso ambivalente del romero refleja su capacidad para moverse entre lo sagrado y lo sospechoso, dependiendo del contexto cultural. En tiempos modernos, el romero sigue siendo una planta de gran relevancia en el ámbito esotérico. En la aromaterapia, se utiliza no solo por sus beneficios relajantes, sino también como una herramienta para limpiar el ambiente y elevar la vibración espiritual. Muchos practicantes de espiritualidad contemporánea utilizan aceite esencial de romero para ungir velas, cristales o altares, buscando crear un ambiente propicio para la meditación o los rituales. Los baños de romero, una tradición que se remonta a siglos atrás, siguen siendo populares para quienes buscan liberar tensiones, renovar energías y prepararse para nuevos comienzos. A pesar de su aceptación en ciertos círculos, el uso del romero en prácticas mágicas y espirituales
aún suscita críticas. Algunos lo consideran una herramienta de manipulación que, si se emplea con fines egoístas, podría generar consecuencias negativas. Este punto de vista refuerza la idea de que el romero, al igual que cualquier otra herramienta espiritual, debe usarse con responsabilidad y conciencia. Quienes defienden su uso ético argumentan que el romero no es intrínsecamente bueno ni malo, sino un reflejo de la intención de quien lo utiliza. El romero, con su rica historia y su conexión con el mundo espiritual, es un recordatorio de la estrecha relación entre los seres humanos y la naturaleza. Sus usos esotéricos destacan la búsqueda universal de protección, claridad y conexión con lo invisible, mientras que sus controversias reflejan el delicado equilibrio entre reverencia y precaución. Esta dualidad subraya la necesidad de abordarlo con respeto, conocimiento y un propósito claro, reconociendo que su poder es tanto una herramienta como una responsabilidad. Para quienes se acercan al romero con estas cualidades, sigue siendo un aliado poderoso en el camino del autodescubrimiento y la conexión espiritual. El romero sigue siendo una herramienta esencial en las prácticas espirituales modernas, conectando tradiciones ancestrales con las creencias y necesidades contemporáneas. Su versatilidad, junto con su simbolismo profundamente arraigado, lo ha convertido en un aliado invaluable para quienes buscan equilibrio, claridad y protección en su camino espiritual. Ya sea utilizado en la limpieza de energías, la meditación o los rituales de sanación, el romero mantiene su relevancia como una planta cargada de poder espiritual. Uno de los usos más comunes del romero en la espiritualidad moderna es como herramienta de limpieza y purificación energética. Se cree que tiene la capacidad de eliminar energías negativas de espacios, objetos e incluso personas. En rituales de sahumerio, se quema romero seco y se dirige el humo alrededor del área o individuo que necesita limpieza. Este proceso se realiza a menudo antes de momentos importantes, como el inicio de un nuevo proyecto, la mudanza a un nuevo hogar o la preparación para una transición personal. El romero no solo purifica, sino que también protege, creando una barrera que previene la acumulación de energías negativas en el futuro. El romero también juega un papel fundamental en la creación de espacios sagrados. En muchas prácticas modernas, se utiliza en altares y áreas de meditación para fomentar un ambiente de paz y conexión espiritual. Ramas frescas o secas de romero se colocan junto a velas, cristales y otros objetos simbólicos para potenciar la energía del espacio. Además, su aceite esencial es ampliamente utilizado en difusores, llenando el ambiente con su aroma característico. Este acto no solo limpia el espacio, sino que también promueve un estado de tranquilidad y enfoque, ideal para momentos de introspección, oración o meditación. En aromaterapia, el romero destaca por su capacidad para relajar y estimular la mente al mismo tiempo. Su aroma se asocia con la claridad mental, ayudando a despejar la mente de pensamientos confusos o abrumadores. Esta cualidad lo convierte en una herramienta ideal para prácticas de atención plena, como el yoga, la respiración consciente o la escritura reflexiva. Muchas personas utilizan aceites o sprays infusionados con romero durante estas actividades para mantenerse presentes y conectar con su interior. Su capacidad para equilibrar el estado emocional y mental lo ha posicionado como un elemento clave en el bienestar espiritual. Los rituales de protección también han adoptado al romero como uno de sus componentes principales. Algunas personas llevan consigo pequeños amuletos o bolsas con romero seco para protegerse de las energías negativas en su vida diaria. Estos amuletos se colocan en bolsillos, carteras o incluso en vehículos, actuando como guardianes silenciosos
contra influencias indeseadas. También es común combinar el romero con otras hierbas o elementos simbólicos para fortalecer su efecto protector. Estas combinaciones se utilizan para resguardar hogares y lugares de trabajo, colocando los amuletos en las entradas o esquinas estratégicas. Otra práctica espiritual moderna que incorpora el romero son los baños de limpieza energética. Preparar un baño con agua infusionada con romero permite a quienes lo realizan liberar tensiones y energías acumuladas. Estos baños son especialmente populares durante momentos significativos, como la luna llena, los equinoccios o los solsticios. Sumergirse en un baño de romero es considerado un acto de renovación, que no solo limpia el cuerpo físico, sino también el espiritual. Al finalizar, las personas a menudo reportan una sensación de ligereza, claridad y preparación para nuevos comienzos. En el ámbito de la adivinación, el romero se utiliza como una herramienta para potenciar la intuición y abrir canales de percepción. Quienes practican la lectura de cartas, la interpretación de sueños o la meditación profunda a menudo queman romero para limpiar el espacio y mejorar su capacidad de conexión con verdades ocultas. También es común que los practicantes unjan su tercer ojo con aceite de romero antes de estas sesiones, buscando claridad y una visión más profunda. La asociación del romero con la memoria y la intuición lo convierte en un aliado natural para aquellos que buscan explorar lo desconocido. El romero también ha encontrado un lugar importante en ceremonias comunitarias y rituales grupales. En círculos de sanación, por ejemplo, se pasa una ramita de romero entre los participantes para simbolizar la liberación colectiva de cargas emocionales y energéticas. También se quema como ofrenda para honrar a los ancestros o para invocar fuerzas divinas. Este uso refleja su papel como un puente entre lo físico y lo espiritual, conectando a las personas con sus raíces y con algo más grande que ellas mismas. En la sanación emocional, el romero ha demostrado ser una herramienta poderosa. Su aroma revitalizante es utilizado por quienes buscan aliviar el estrés, superar momentos difíciles o procesar emociones profundas. Incorporarlo en rituales personales, como la meditación guiada o la escritura de afirmaciones, permite canalizar su energía hacia la restauración emocional. Muchas personas encuentran consuelo al sostener una ramita de romero mientras reflexionan o meditan, estableciendo una conexión directa con la naturaleza y su poder curativo. Sin embargo, el uso del romero en la espiritualidad moderna no está exento de críticas. Algunas tradiciones advierten que su poder debe manejarse con respeto y conocimiento, ya que puede amplificar energías de todo tipo. Si se utiliza con intenciones ambiguas o sin preparación adecuada, se cree que el romero podría intensificar desequilibrios en lugar de resolverlos. Esto subraya la necesidad de acercarse a su uso con claridad, intención positiva y un profundo respeto por su poder. La presencia en altares, rituales y prácticas cotidianas refleja el deseo universal de encontrar equilibrio, paz y conexión en un mundo a menudo caótico. Ya sea que se utilice para limpiar un espacio, fortalecer la energía personal o meditar profundamente, el romero continúa ofreciendo su esencia como guía y soporte en el camino hacia la espiritualidad y el bienestar. Su legado perdura como un recordatorio de que incluso los elementos más simples de la naturaleza tienen el poder de transformar y enriquecer nuestras vidas. El romero, a simple vista una planta humilde y cotidiana, guarda en su esencia un simbolismo profundo y enseñanzas ocultas que han sido veneradas a lo largo de la historia. Desde sus usos en rituales ancestrales hasta su presencia en prácticas espirituales modernas, esta hierba aromática ha sido reconocida como un puente entre lo físico y lo espiritual, una herramienta cargada de significado que invita a la introspección y a la conexión con lo divino. Sus propiedades simbólicas
Abarcan conceptos como la memoria, la purificación, la protección, la transformación y la resiliencia, ofreciendo lecciones valiosas para quienes buscan comprender mejor su relación con el mundo que los rodea. Uno de los aspectos más destacados del simbolismo del romero es su asociación con la memoria. En la antigua Grecia, el romero era utilizado por los estudiantes para fortalecer la retentiva, creyendo que su aroma podía agudizar la mente y facilitar el aprendizaje. Pero esta conexión con la memoria iba más allá de lo académico. El romero también se utilizaba en funerales, donde las ramas eran colocadas en las tumbas de los fallecidos como símbolo de recuerdo eterno. Este acto reflejaba la creencia de que el romero no solo preservaba los recuerdos de los que habían partido, sino que también mantenía un vínculo espiritual entre los vivos y los muertos. Esta dualidad, en su simbolismo, nos enseña la importancia de honrar el pasado mientras permanecemos presentes en el momento actual. El romero también ha sido ampliamente reconocido como un símbolo de purificación. Desde tiempos antiguos, su humo ha sido utilizado para limpiar espacios, objetos y personas de energías negativas. Esta práctica, que persiste en la actualidad, no solo busca un propósito físico, sino también espiritual. Quemar romero durante un ritual simboliza la liberación de aquello que ya no sirve, permitiendo que nuevas energías y oportunidades llenen el vacío dejado atrás. Este proceso de purificación es una metáfora poderosa para el crecimiento personal, recordándonos que el cambio y la renovación son esenciales para el desarrollo espiritual. En términos de protección, el romero ha sido considerado un escudo contra influencias dañinas. En diversas culturas, se han creado amuletos con ramas de romero para proteger a las personas de malas energías, maleficios o espíritus malignos. Estos amuletos se colocaban en puertas, ventanas y altares como una barrera simbólica contra todo lo negativo. Esta cualidad protectora también se extiende a nivel emocional y espiritual, enseñándonos la importancia de establecer límites y salvaguardar nuestra energía interior. El romero, con su capacidad para ofrecer seguridad, nos recuerda que proteger nuestra paz interior es fundamental para mantener el equilibrio en un mundo lleno de desafíos. El romero también simboliza la transformación. Se utiliza en rituales que marcan transiciones importantes en la vida, como nacimientos, bodas y funerales. Su presencia en estos momentos refleja su papel como guía espiritual en los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento. Estos usos rituales subrayan la enseñanza de que el cambio es una constante y que aceptar las transformaciones inevitables de la vida es parte del camino hacia una mayor comprensión y sabiduría. Al ser utilizado como un símbolo en estas ceremonias, el romero nos anima a abrazar el flujo de la vida con confianza y gratitud. Otro aspecto oculto del romero es su conexión con la intuición y el despertar espiritual. En muchas tradiciones esotéricas, se cree que el romero tiene el poder de abrir el tercer ojo, un concepto espiritual que representa la percepción más allá de lo físico. Durante prácticas como la meditación o la adivinación, se utiliza el romero para despejar la mente, potenciar la claridad y facilitar la conexión con planos espirituales superiores. Esta asociación con la intuición nos enseña a confiar en nuestra sabiduría interna y a buscar la verdad dentro de nosotros mismos. El romero actúa como un recordatorio de que la introspección es una herramienta poderosa para acceder a las respuestas que buscamos. La dualidad del romero también es una de sus enseñanzas más fascinantes. Por un lado, es reverenciado por sus propiedades protectoras y purificadoras. Por otro, se advierte que puede amplificar tanto las energías positivas como las negativas. Esto significa que el romero no solo refleja la intención con la que se usa, sino que también enfatiza la importancia de manejarlo con respeto y claridad,
Este equilibrio entre el poder y la responsabilidad nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones e intenciones moldean nuestras experiencias, destacando que el verdadero poder espiritual reside en la intención consciente. El romero, además, simboliza la resiliencia. Es una planta que crece en condiciones difíciles, prosperando en terrenos áridos y rocosos.